Hola, Fina, Esther, Fabiana, Ana, Juliana, Judith, Mar, Vanina, Susana, Monse, Aranza, Lu. Bueno, veo por aquí Monse, muchas caritas conocidas y otras nuevas también. Bienvenidas a las que no me conocen, a las que sí. Hola, Pamela. Voy a... ¿Cómo se hacía esto de silenciar a todos aquí? Luego os voy a dejar hablar, ¿vale? Pero ahora que mientras va entrando la gente, si no hay mucho barullo, mil gracias por estar aquí esta tarde, porque imagino que esto de la alta sensibilidad os tocará en algún sentido, os habrá resonado. La verdad es que algunas de las que estáis aquí he ido a vosotras una a una como diciendo, creo que esto te puede interesar, ¿no? Que hay por aquí mujeres a las que acompaño, otras a las que acompañan otras mujeres del equipo, hay mujeres del equipo también, bueno, eh, personas que se han formado conmigo. Bueno, creo que si estamos aquí reunidas es porque sabemos que la sensibilidad es algo que nos caracteriza y que todavía no sabemos gestionarla o manejarla para que más que ser un problema, pues sea normalmente nuestra fortaleza y algo que nos pueda guiar y ayudar a vivir más conectadas y mejor, ¿no? Puede que vaya por ahí la cosa, ¿no? Me parece a mí. Bueno, os decía que podéis sentiros libres de tener las cámaras encendidas o apagadas, que sé que muchas veces nos da cosilla tenerlas encendidas, pero también que agradezco mucho esas caritas que estoy viendo porque me ayuda mucho más a poder dar pues lo que quiero contaros hoy con más tranquilidad, ver que hay alguna carita diciendo, ah, sí, o esto no sé. Vale. Hola, Pati, Olga, Gabriela, las nuevas que se van incorporando por aquí. Y la verdad es que voy a dar un minutillo más, pero voy a empezar muy prontito porque ayer al final quité diapositivas de la presentación porque dije, creo que quiero contar demasiadas cosas y no quiero saturaros, precisamente vamos a hablar de saturación. Digo, no sería muy congruente hablar de que a veces estamos saturadas y daros yo aquí o pretender daros mucha información en poco tiempo, que me gustaría que estuviéramos como una hora, hora y cuarto hablando yo y luego ya que me podáis preguntar vosotras. Estoy pensando que de aquí la mayoría me conocéis, pero algunas personas, ¿no? Que habéis venido a través de otras o que sois nuevas en la lista. Yo soy Beatriz, soy terapeuta, estudié primero fisioterapia, luego terapia ocupacional. Tenía claro desde siempre que yo quería ayudar a aliviar el sufrimiento humano desde muy pequeñita, de una manera o de otra. Y al final lo que me di cuenta mientras ejercía la fisioterapia y la terapia ocupacional es que lo que más me gustaba era hablar con la gente y escuchar mucho. Y que aunque con mis manos podía ayudar, me parecía que me salía más natural ayudar de esta otra manera, haciendo un acompañamiento más emocional. Entonces me empecé a formar en muchas cosas, porque cuando me da por algo, por aquí una nutricionista, veo, muy bien. Bueno, que empecé a hacer cositas sobre todo de primero de programación neurolingüística, de hipnosis, porque empecé a aplicar eso donde estaba trabajando, que he trabajado muchos años en una asociación de esclerosis múltiple. He aprendido muchísimo de las personas afectadas de esclerosis múltiple, muchas de ellas sensibles también, porque bueno, ya ahora os lo explicaré, pero que somos un porrón, no es una cosa ahí excepcional. Y, y bueno, ahí también me di cuenta de cómo influye todo lo psicoemocional en lo somático, porque había veces que los pacientes les había pasado algo malo y venían mucho peor físicamente o al revés, les había pasado algo bueno o estaban más tranquilos porque un estresor de su vida había desaparecido y de repente estaban mejor. Y bueno, ahí aprendí muchísimo y he hecho eso, sobre todo cosas de hipnosis, programación neurolingüística, pero después sí que me ha gustado especializarme en lo que es trauma y apego y en terapias que trabajan con los hemisferios cerebrales, con sincronizar los hemisferios cerebrales, que esto suena muy raro, pero luego a la hora de aplicarlo es muy sencillo y es pues para mí de las terapias más eficaces y más amables
para trabajar los traumas, que no son más que las heridas, que muchas veces casi siempre vienen de la infancia, pues de una manera que sea eficaz, pero también amable. Y luego también viniendo de donde vengo de la fisioterapia y sabiendo toda la relación que hay entre cuerpo, mente, emociones, pues también trabajando mucho de la mano de la terapia somática, o sea, de poner al cuerpo en el centro, ¿vale? Entonces esto un poquito para que me conozcáis las que no me conocéis. Y ahora ya sí que voy a empezar directamente con la presentación. No soy difícil, soy sensible, es el título que le puse. Eh, Luego a lo mejor, bueno, ahora lo voy a matizar un poco, pero me parece que es algo que como que podía enganchar y que muchas veces nos sentimos, bueno, yo misma por lo menos me siento a veces como, "Jo, ¿por qué soy tan complicada? Porque esto que para otras personas es tan fácil, para mí es tan difícil o tan intenso". O sea, que ya no es solo que nos lo hayan dicho, sino que nosotras mismas nos lo podemos decir muchas veces. Entonces, a lo largo de esta horita que tenemos por delante, me gustaría que pudieras conocer mejor qué es la alta sensibilidad, comprenderla y comprender cómo te ha afectado y te sigue afectando ser altamente sensible y qué podemos hacer para cuidar la alta sensibilidad. Bueno, si estáis aquí es porque seguramente os hayan llamado difíciles alguna vez o intensa, delicadas, dramáticas. Tiquismiquis, que es una palabra que ahora me gusta mucho, en su momento le tenía un poco ahí de, no me gustaba que me llamasen tiquismiquis, ¿no? Pelanguta, esta es más de Soria, que yo vengo de Soria, esta se la decían a mi madre, pelanguta. Es que de todas las hermanas, tu madre, siempre decía mi abuela, tu madre era la más pelanguta, que viene a decir lo mismo. Y a lo mejor no es que fueras difícil, o quizás sí, ¿no? Pero no te ayudaba que te lo dijeran, sino que simplemente tenías un rasgo de alta sensibilidad que tienen muchas personas y no sabían cómo manejarlo ni sabías tú qué hacer con ello, ¿no? Espero que después de de este webinar sí que tengas más claro que sí que se puede hacer algo con ello para vivir mejor. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a conocer qué es la alta sensibilidad y qué no es. Luego vamos a comprender cómo se vivió en la infancia y los costes que tiene en la vida adulta, sobre todo los costes que tiene no atender esta alta sensibilidad. Y por último, cómo cuidarla. Voy a hablaros de cuatro pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta si somos personas altamente sensibles para atenderlos y atendernos a nosotras mismas. Y luego, al final, os voy a hablar del programa Sensible y Sensata, que es un programa que he creado para acompañarnos en grupo a aprender a entender y atender nuestra sensibilidad. Bueno, primero conocer, me encanta esta frase de Pablo Dors, si no nos conocemos no podemos amarnos. Y si no nos amamos no podemos amar a los demás. Y si no amamos a los demás no podemos enterarnos de qué va la vida. Y es que en verdad es lo primero de todo, conocernos para poder amarnos. Sin conocer, por ejemplo, nuestro rasgo de alta sensibilidad no podemos amarlo. Y sin amarlo no podemos, incluso sin amarlo, incluso rechazándolo no podemos amarnos completamente en nuestra naturaleza, en lo que somos. ¿Y qué es la alta sensibilidad? Pues luego os la voy a explicar así más académicamente o lo que dicen que es, ¿no? Eh, pero primero quiero que os imaginéis a una niña que está andando en la playa, a la que el agua le sabe más fría, que se sabe las olas que vienen y ve una ola más grande que viene desde la lejanía y piensa, uy, esta me puede sobrepasar la zona del ombligo, que ya esa es muy, muy, muy delicada. Que cuando hay conchitas, siente perfectamente las conchitas y incluso va un poco pi, 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 así como andando a saltitos como los pajaritos, porque le molestan cosas que a otras personas no le molestan y que ve a su alrededor la gente tranquilamente corriendo, saltando, volando platillos, ¿cómo se llama esto? Me sale ahora el nombre. Bueno, esto que se tira por el aire o las raquetas con todo ese barullo y a la que le cuesta estar totalmente tranquila en un entorno así, ¿vale? Esta misma niña, pues probablemente, yo os lo digo, no probablemente, no, seguramente sepa de adulta que le encanta la playa
pero en horas o épocas del año que no esté llena de gente. Y también le encanta pisar la arena. Le flipa pisar la arena y le encanta meterse en el océano y le sienta súper bien. Y bueno, le gusta tanto pisar la arena que tiene distintas arenas favoritas. Su favorita es la que tiene muchos puntitos cuando justo han pasado las olas y se van y no está blanda del todo ni dura. ¿Sabes? Que dejas la huella y bueno, os podéis imaginar, ¿no? Quién es esta niña? Que también es esta niña. Estoy escribiendo un cuento ilustrando lo que no sé si lo acabaré alguna vez, hablando de una niña con alta sensibilidad que no soporta, por ejemplo, la textura del flan o el TikTok del reloj que otros no oyen y que para ella lo llena absolutamente todo. Esta mm, alta sensibilidad o este umbral más bajo para sentir las conchitas, el frío del agua, em, el tic-tac de un reloj también la ayudó y me ayudó cuando he sido fisioterapeuta a poder tener más sensibilidad a la hora de tocar, encontrar variaciones en los tejidos y, y no solo eso, sino que muchas veces me decían como que mis manos eran firmes y delicadas al mismo tiempo. Que cómo podía ser que pudiera hacer las dos cosas a la vez, pues como bueno, gracias a esta sensibilidad que no es solo sensorial, sino que ahora veremos que esta alta sensibilidad, uno de los rasgos fundamentales que tiene, que por ejemplo lo diferencia de tener simplemente un desorden del procesamiento sensorial, ¿no? Es que también tenemos una empatía muy grande a lo que siente el otro. Entonces yo también, cuando estoy con alguien o dando un masaje, pues puedo notar sutilezas como que la respiración es diferente aunque no lo esté mirando, porque sin darme cuenta me doy cuenta que su tórax se mueve menos, por ejemplo, ¿no? O matices de la cara o de cambio de temperatura o de coloración. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la alta sensibilidad, que puede ser una faena, también puede ser una virtud según el contexto en el que la veamos. No sé si habéis recibido el email de la princesa del guisante, que creo que muchos de aquí sí. Yo cuando descubrí ese cuento dije, ay, qué bien, porque a veces me costaba dormirme por una arruguita aquí o la almohada no sé cómo, tal, sobre todo si se me había quedado enganchado algo del día o había visto a alguien pasarlo mal. Bueno, y cuando vi este cuento dije, ay, mira, si lo que me pasa es que tengo sangre azul, me consoló bastante. En realidad tener insomnio no me ha gustado nunca y lo he tenido bastantes épocas de mi vida. De hecho, de vez en cuando todavía lo sigo teniendo. Aunque ahora tengo muchas más estrategias para surfearlo bien y para no tener un diálogo mental que me haga no solo no descansar, sino, o sea, no descansar físicamente, sino no descansar mentalmente tampoco. Y, esta alta percepción de cosas tan pequeñas como un guisante debajo de muchos colchones, pues lo mismo que os digo, que tiene desventajas, también tiene ventajas. Por ejemplo, así por contaros algo que me ha pasado hace muy poquito tiempo, de repente empecé a notar que el cuello lo tenía más tenso y dije, ¿por qué puede ser? Y me di cuenta de que la altura de los reposabrazos que tengo en esta silla no era la adecuada para que mi cuello estuviera bien mientras yo estoy aquí con el ratón y el ordenador. Y gracias a eso, pues me he comprado unas cositas que, bueno, están aquí, elevan mis reposabrazos y hacen que mi cuello esté, bueno, desde que tengo estos reposabrazos, estoy en la gloria. Encima son suavecitos. Bueno, mi alta sensibilidad también me puede ayudar a encontrar lo que necesito para estar bien. En cuanto a la parte emocional, que os decía que es otra de las características fundamentales de la alta sensibilidad, en este cuento yo lo escribía como yo que tenía un corazón amplificador, pues decidir ya hacer algo para no sufrir tanto por sentir tanto, ni agotarme tanto por pensar tanto. Y lo que pensé hacer es, pues voy a tener un corazón de piedra. Lo había oído en algún sitio, no sé en cuál, pero en algún sitio lo había oído. Ella que tenía un corazón amplificador o radar, lo convertiría en piedra. Así no sufriría.
se quedaría todo por dentro en silencio, como cuando vas al dentista y se te duerme el moflete. Igual, anestesia de piedra dura para el corazón. Y algo más, Arcoiris se había dado cuenta de que si ponía los brazos detrás de la espalda y juntaba las cejas, así se hacía más insensible, aunque era algo incómodo y bastante cansado. Bueno. No sé si os habéis dado cuenta de que nuestra postura influye en lo que sentimos. Por ejemplo, si nos encorvamos podemos sentirnos mucho más tristes, o si nos quedamos acurrucadas en el sofá, y si nos ponemos en una posición más así, podemos sentirnos eh, con más poder, ¿vale? También con más rabia, según estemos. Eh, bueno, pues en este cuento ya hablaba de cómo se podía utilizar esta estrategia de la postura para disminuir la sensibilidad en algún momento. Pero desde luego esto del corazón de piedra no me parece una buena solución, no sé a vosotros, pero a mí no. Tener un corazón amplificador en vez de o un corazón radar en vez de uno de piedra también tiene la virtud de que en los acompañamientos es más fácil experimentar empatía o compasión, incluso poder ayudar a las personas a sostener sus emociones cuando ellas por sí solas no pueden, y esto las puede ayudar a profundizar y atreverse a mirar partes de sí mismas que ellas solas o en otros contextos no pueden. Así que lo mismo que os decía antes, puede ser una faena o puede ser un don. Claro, también puede ser una faena cuando vas en el metro y te da la sensación que te contagias de las emociones de todo el mundo por aquí y por allá, ¿no? O en el trabajo. Pero entonces, ¿qué es la alta sensibilidad? Pues es un rasgo de la personalidad. La personalidad es el conjunto relativamente estable porque se puede cambiar y porque no es siempre exactamente igual y a veces depende, por ejemplo, del contexto en el que estés, ¿vale? Es un conjunto estable de formas de pensar, sentir y comportarse que normalmente caracterizan a una persona. Esto que dices, pues no sé quién es amable, o este es un ajo puerro, o esta persona es callada, es introvertida, o esta persona es súper aventurera. Estas cositas son rasgos de personalidad, ¿vale? Es la manera habitual en la que somos y respondemos al mundo. Incluye cómo gestionamos las emociones, cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, cómo reaccionamos ante el estrés y también qué necesitamos para sentirnos bien. Y hay tantas personalidades como personas. Somos muy diferentes y no podemos esperar que necesitemos para estar bien lo mismo unos que otros. Igual que hay muchos gatos diferentes y unos son más cariñosos y otros menos, otros son más exploradores, otros más dormilones, pues lo mismo pasa con las personas. Y el rasgo es una característica de la personalidad. Por ejemplo, impulsividad, timidez, confianza. Hay hay varias cosas diferentes que alimentan la personalidad, ¿vale? Eh, que ya he dicho que no es fija, que es relativamente estable y nos da una continuidad en el tiempo, pero que se puede modificar. Y esta personalidad es la suma tanto de una base innata, o sea, nacemos de una determinada manera con un temperamento, y esto es así, pero también hay experiencias, sobre todo las experiencias tempranas, las de la primera infancia, que moldean esa base innata. Esto es lo que me pasa, lo que me ha pasado en la vida. Uno es con lo que nazco, otro lo que me pasa. Y por último hay un tercer factor en este sumatorio que es súper importante, que es el aprendizaje posterior, que es lo que yo hago con eso que me pasa o que me ha pasado. Y que puede modular cómo se expresa, por ejemplo, este rasgo de sensibilidad. Y esto cambia mucho. Y, por ejemplo, gracias a este aprendizaje se puede cambiar incluso estilos de apego. No sé si habéis oído esto de apego, ¿no? Apego inseguro, apego seguro. Pues una persona que sea más desconfiada, si tiene de repente una relación de pareja o unas relaciones de amistad muy seguras o va a terapia con un buen terapeuta que le hace sentir esa seguridad, puede cambiar ese rasgo de desconfianza por uno de confianza en otros seres humanos. Y al revés, puedes tener un apego seguro y tener una relación de pareja con una persona, pues, por ejemplo, narcisista, y que se cambie ese rasgo. O sea que ya digo que es solamente relativamente estable.
y que se puede aprender. Hay muchos rasgos de personalidad, están los Big Five, que dicen los cinco grandes rasgos, que si uno es más aventurero o menos, con más conciencia y puntualidad o menos, más extrovertido o introvertido, más amable o menos, más estable emocionalmente o más inestable o neurótico. Y aparte de estos rasgos, hay otros muchos como la sinceridad, la capacidad de persistir, y otro de ellos es la sensibilidad, que realmente se llama sensibilidad de procesamiento sensorial, que es el rasgo por el que una persona percibe la información a su alrededor como con menos filtro que otras personas, entonces percibe más, o sea, llega más información y aparte de llegar más información, la procesa de una manera más profunda, ¿vale? Entonces, igual que en los otros rasgos, puede haber personas que tengan mucho de esto, muy poco de esto o un término medio. Es lo que hemos llamado toda la vida una campana de Gauss, ¿no? ¿Qué es la alta sensibilidad? Pues estas personitas que están aquí, que tienen mucho de esto, ¿vale? Que, bueno, aquí he pintado la raya incluso demasiado en el extremo porque antes decían que si un 10 un 15%, ahora ya hablan de entre un 15 20 y hasta un 30% de la población. Depende un poco de dónde pongas la raya de corte. Y yo también creo que antes estaba peor visto y pues a lo mejor y menos diagnosticado, ¿no? Bueno, diagnóstico que no es un trastorno ni una enfermedad, es simplemente un rasgo, ¿no? Pero bueno, se veía menos y ahora se ve más y por eso a lo mejor también ya estamos aproximándonos más al 25-30%. Entonces, la alta sensibilidad es un rasgo innato con el que se nace de personalidad, pero que se puede modular con lo que nos pasa en la vida y con el aprendizaje, y que hace que algunas personas perciban y sientan todo con más intensidad. Entonces, no es que tú seas intensa, es que percibes todo con más intensidad. Los sonidos, las emociones, los ambientes y también lo que ocurre dentro de ellas mismas. O sea, hay más sensibilidad a los estímulos externos y a los estímulos internos. Y no significa ser más débil ni más frágil, sino tener un sistema nervioso más receptivo, más afinado, que procesa más información y de una forma más profunda. Entonces podéis imaginaros recibiendo más información y procesándola más profundo, si no hacemos nada diferente al resto del mundo, ¿a qué nos lleva esto? Pues al agotamiento y a la saturación. La alta sensibilidad también se llama sensibilidad de procesamiento sensorial. Y sensorial, bueno, eso no significa solo ruidos, olores, luces, texturas, sino también, y muy importante, un procesamiento emocional y social más profundo y con más tendencia a sobrecargarse. Y PAS, que lo habréis oído también este término que es ahora como más común, es persona con alta eh, sensibilidad de procesamiento sensorial. Y yo os quiero pedir que os imaginéis qué pasaría con una persona PAS que es pastora o que es zahorí. Que por cierto, miré la definición de zahorí y me hizo mucha gracia porque es persona a quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos, como si pudieran ser más cosas. Yo pensé que solamente era para buscar agua. Bueno, eh, una paz en un contexto así, es como, bueno, si es que, o sea, una pastora no va a tener mucha saturación, solo va a oír ver de diferentes maneras. Seguramente, si tiene este rasgo, pues podrá diferenciar cómo a los sonidos o si se queda atrás una oveja y qué le puede pasar. O sea, mm, es un contexto favorable para una alta sensibilidad. También, pues una zahorí es que encima se utiliza esta alta sensibilidad para su trabajo, o sea, es su principal herramienta, ¿no? O otros muchos trabajos que os podéis imaginar. Ahora imaginaros una persona con alta sensibilidad en una oficina donde hay multitarea, ruidos, personas que demandan cosas para antes de ayer.
¿Cómo creéis que puede vivir en un entorno así una persona con alta sensibilidad, que a lo mejor está todo lleno de fluorescentes súper grandes? O una maestra que tiene veintipico niños que hacen ruido, que tienen distintas necesidades y como tiene ya no solo esta saturación a nivel de los cinco, seis sentidos, porque también está el interoceptivo, sino esta sensibilidad mm, emocional que puede darse cuenta que un niño no está entendiendo y lo está pasando mal, que otro sí, o sea, todo a la vez. Y ella, que también las personas con alta sensibilidad tienen más conciencia social, pues con ganas de ayudar a todos y sin poder llegar. Podéis imaginaros cómo puede estar. Y en general, en el mundo actual. O sea, que, bueno, también puede costar más tomar decisiones con este nivel de profundidad de procesar las cosas y teniendo que decidir qué ves en la tele, que hay 20.000 cosas, con atascos, contaminación, que también puede haber más sensibilidad a la contaminación, con muchísima gente, con tantas notificaciones llegando al móvil y perdiéndonos información que puede ser relevante para nosotros a través del WhatsApp. Bueno, pues si para cualquiera este mundo actual de sobre información, de hiperestimulación, puede sacarle de su centro, por decirlo de alguna manera, y tener consecuencias negativas en su estado de ánimo y también incluso en su estado físico, para las personas altamente sensibles, muchísimo más. O sea, de esta campana de Gauss, pues sí que habrá un porcentaje al que esta forma de vivir, que son los que estarían justo en el lado derecho, donde pone el menos, que lo lleven perfectamente y que puedan estar a varias cosas a la vez y estar escuchando música y atendiendo a alguien a la vez y sonando notificaciones y a la vez comprando algo por Amazon para sus criaturas y yendo a correr entre medias. Y no sé vosotras, pero yo a veces digo, jolín, ¿yo por qué no puedo hacer eso? ¿Qué tengo yo mal en mí? Eh, Me gustó en una charla que vi la diferencia entre estos dos extremos. Bueno, está el medio, ¿no? Que es la mayoría de la población, pero estos dos extremos y llamaban a uno los warriors, o sea, los guerreros, warriors, y a otro los warriors, como los que se preocupan, que a ver, es verdad que warriors suena un poco suena mal comparado con los guerreros, ¿no? Pero más bien sería como los guerreros que sí que les puede pasar cualquier estímulo y ellos siguen ahí, no pasa nada. Y los otros, lo que son sensibles, en realidad son, por ejemplo, si hubiera una amenaza de peligro, son los que antes ven venir el peligro y por dónde viene. O sea que en realidad en la sociedad se necesita de todo. Eh, pero es verdad que muchas veces está más premiado en muchos contextos, sobre todo, bueno, laborales, pero también familiares. En muchas familias, el ser duro, el poder ser guerrero. Eh, Estoy acordando de, para ejemplificar esto, en un momento en el parque del cole, ¿vale? Niñas de la misma edad, o una de ellas le tiran con una pistola de agua cogida de la fuente fresquita y le dan un poquito de agua por aquí y grita y llora como vamos, como si le hubiera, si le hubieran atravesado el corazón, porque de verdad su umbral de sensibilidad es súper bajito y su capacidad de cuando algo sobrepasa ese umbral regularse, pues también. Y otra niña, un minuto después, le tiran un cubo directamente, un cubo entero de agua por encima, se queda así como que ha pasado y se ríe, ¡ja, ja! Más, más, más. Pues esto es justo los dos extremos. Esto es, esto es verídico, esto lo he visto con mis propios ojos. Mira, por aquí también hay alguna mamá del cole. Eh, Son dos extremos del espectro de alta sensibilidad, que ya os he dicho que es un rasgo innato y que no es algo que se elige tener o que se tiene por capricho, sino que tiene un componente biológico que hace que el cerebro sea funcionalmente diferente. Y se ha visto que hay mayor activación en determinadas zonas, por ejemplo, en el área tegmental ventral, que es un área que es muy rica en dopamina, que está involucrada en los procesos de recompensa, que es lo que hace que te enganches a las cosas, ¿vale?
eh, que es lo que hace pues, que estés motivado cuando algo te gusta, te motivas y puedes sacar como mucha energía, mucha fuerza y trabajar mucho en eso. Eh, pero también hace que te cueste desengancharte de cosas. Por ejemplo, a mí me pasaba de pequeña y le pasa, por ejemplo, a mi hija y a más personas muchas pacientes con las que trabajo, que es como es que no sé qué me pasa a mí, que se me quedan las cosas enganchadas si veo algo o una noticia o leo algo de un libro que es delicado, que es violento, se me queda súper pegado al cerebro y me cuesta quitarlo. Pues es que no es que lo hagas a propósito ni tengas nada mal, es que es como funciona tu cerebro. Entonces no puedes exponerte de la misma manera que otras personas a, por ejemplo, a información violenta, ¿vale? Luego áreas de la corteza premotora que están relacionadas con la capacidad de inhibir respuestas, de esperar y observar. mm, Muchas personas con alta sensibilidad son más observadoras. También hay o sea, hay variaciones, no todo el mundo tiene exactamente todo, ¿no? Pero en general tienen esta capacidad de parar, observar y ya después decido yo si voy o no. Eh, bueno, y otras zonas del cerebro que están relacionadas con procesar el estado de ánimo propio y el de los otros, ¿vale? Como el giro temporal, la ínsula. eh, Son zonas relacionadas con el tener empatía, el poder integrar la información de diferentes canales que nos llegan y tener como una intuición más fina también y poder captar con más rapidez que otras personas la vida emocional de los otros. Incluso intuir el sentido de lo que hacen o los objetivos que pueden tener, ¿vale? Y también tenemos mucho más activado el sistema de neuronas espejo. Entonces es un rasgo innato que tiene un componente genético que se ve que se hereda aproximadamente en el 47, o sea, la parte genética explica el 47%, ¿vale? De las diferencias entre un individuo y otro, y el resto depende del entorno, ¿vale? Como casi todas las cosas, es predisposición genética y entorno. Y se han identificado diferentes genes que tienen que ver con neurotransmisores como dopamina y serotonina. Por poneros un ejemplo, hay uno que es el COMT, que si es lento, esto significa que las enzimas que degradan la dopamina funcionan mucho peor y entonces tienes mucha más dopamina circulando por tu cerebro todo el tiempo, con lo cual es normal que te cueste más desengancharte de las cosas, dormirte, que rindas peor si hay estrés, ¿vale? Entonces es un rasgo neurológico innato. Ya os digo que cada vez se va ampliando el porcentaje de personas en el que se supone que está, por un 15, un 30%, que implica tener un sistema nervioso que procesa más y de forma más profunda, captando más detalles, más estímulos, más matices y sutilezas. Y no es fragilidad, sino un sistema que tiene menos filtro y de procesamiento más profundo. Elaine Aron fue la primera persona que habló de este rasgo como un rasgo y que escribió el libro que ha popularizado esto de la alta sensibilidad, que se llama el don de la sensibilidad, y habló de cuatro características principales de las personas con alta sensibilidad, que son la profundidad de procesamiento, analizas, conectas ideas y no te quedas en la superficie, la sobreestimulación, que te satura más el ruido, los ambientes intensos, las luces, el ir a multitarea, la emocionalidad o empatía, sientes con más intensidad y empatizas más profundamente con los demás, y la sensibilidad a sutilezas, el poder captar detalles que otros no notan, como el tono, la energía, el ambiente. Bueno, y llegados a este punto me gustaría parar un momentito y preguntaros si en alguno de estos puntos os habéis sentido reflejadas. Si yo también fui la princesa del guisante por aquí. Sí, se está grabando, no hace falta que toméis notas, que, que se va a grabar y os lo envío después. Vale, en todos. Vale, casi todas. Vale, ya decía yo que si esto os ha llamado la atención por algo sería, ¿no? Espero que podáis ir entendiendo ya que esto
no es algo que se elija, ¿vale? Porque a veces parece o nos acusan como, ojo, podría ser menos delicada o menos intensa. Es como, no, no podría serlo, porque es lo que soy. O sea, si me quieres así, quiéreme, y si no, pero no quererme así es querer cambiarme, ¿vale? Es un rasgo innato, sí, el sobreprocesamiento, casi todo. El corazón de piedra, mucho estrés en el trabajo. Vale, vamos a seguir. Bueno, aquí tenéis, no me voy a detener para que tampoco pasemos, o sea, perdamos mucho tiempo, pero son estos 4 puntos de los que habla Elaine Aron, pero más especificados cada uno y con una interpretación orientativa. Pues la profundidad de procesamiento suelo reflexionar mucho antes de tomar decisiones. Pienso profundamente sobre las conversaciones que he tenido o sobre estimulación, pues me saturan cuando tengo muchas cosas que hacer. O sea, como ir viendo punto por punto. Emocionalidad o empatía, me emociono fácilmente con el arte, la música o la naturaleza. ¿Vale? Lloro más en las películas, esto seguro que os suena a muchas, ¿no? Sensibilidad a sutilezas, me doy cuenta de cosas que otras personas no. Detecto en una cena familiar si alguien se está sintiendo incómodo y otros no se han dado cuenta, ¿no? Pues para que esto lo podáis hacer después en vuestra casa. De todas maneras, estoy pensando que mañana os voy a pasar directamente, cuando os pase el email, os voy a pasar un test de alta sensibilidad para que lo podáis hacer tranquilamente, ¿vale? Ya hemos visto qué es la alta sensibilidad y me parece muy, muy importante explicar qué no es, ¿vale? Porque hay mitos que no son reales. Por ejemplo, no significa ser una persona débil o frágil, eh, es simplemente un sistema nervioso muy afinado, capaz de captar y de procesar más información. Y esto incluso puede ser una ventaja evolutiva o una ventaja personal en determinados contextos si es bien utilizado y bien cuidado. No es un problema que haya que resolver, es un rasgo innato con una base biológica, no es una excusa para no afrontar la vida, ¿eh? Las PAS pueden ser totalmente funcionales y resilientes, eso sí, cuando se conocen y se cuidan. Si no, es verdad que se les puede hacer, se nos puede hacer más cuesta arriba la vida. No es sinónimo de introversión, aunque sí que más o menos un 70% de las PAS son introvertidas, pero un 30% más o menos se ha visto que son extrovertidas. Yo me considero extrovertida. Por ejemplo, hay algo que a veces nos puede generar ahí como incongruencia, que es porque yo, si soy extrovertida, después de estar un rato con mucha gente, me quiero meter en mi cueva, pues porque puedo ser extrovertida y estar muy a gusto y ser como muy sociable en un determinado momento y en un determinado círculo, pero después necesitar, precisamente por esta alta sensibilidad, el estar sola y disfrutarlo muchísimo. O sea, a mí me gusta irme de viaje con personas, pero también irme sola. No es algo exclusivo de mujeres. Y no es un cajón desastre donde se meten las personas, las histéricas que no se sabe dónde meter, ¿no? No. También les pasa a los hombres y, y es un rasgo que se está estudiando ya, que tiene esta base biológica, que tiene este test que corresponde mucho las personas que dan positivo en este test con este patrón de activación cerebral, ¿vale? Y sí que es verdad que aunque se da igual en hombres y en mujeres, se expresa y se vive de forma diferente. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que no permite a los hombres y a las mujeres expresarse igual, mm, ¿no? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, en los hombres suele relacionarse mucho más con la introversión, con ser callados, ¿vale? ¿Qué no es la alta sensibilidad tampoco? Bueno, no es una enfermedad ni un trastorno, es una forma de relacionarse con el mundo por tener un sistema nervioso más receptivo, esto ya lo he dicho muchas veces. La alta sensibilidad no es trauma, porque con alta sensibilidad se nace y el trauma se hace. Bueno, el trauma se nos hace, no, no lo hacemos nosotros, ¿no? Y muchas veces nos lo hacen pues las personas más cercanas. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que puede haber alta sensibilidad, trauma y mm, alta sensibilidad y trauma, las dos cosas juntas.
y que cuando hay trauma nos sensibilizamos a las cosas y pueden simular rasgos de alta sensibilidad el trauma, ¿vale? Pero no es lo mismo. Y una persona con alta sensibilidad puede ser más vulnerable al trauma emocional, porque como capta más todo, pues puede captar antes el rechazo, tomárselo más a pecho, pero captar un rechazo real, no imaginárselo. Eso ya sería trauma. Eh, la investigación sí que sugiere que aunque la alta sensibilidad puede hacer que haya más susceptibilidad al trauma y en contextos adversos volverse más reactivo, ¿vale? También es verdad que esta alta sensibilidad parece que puede hacer que las personas se beneficien más de intervenciones psicológicas o de entornos de apoyo. Entonces, una persona con alta sensibilidad puede que tenga un poco más de probabilidad de traumatizarse en un contexto adverso, pero también una vez que le pones en un buen contexto, es más fácil que sane y que florezca. La alta sensibilidad capta más de lo que captaría el resto del mundo y el trauma lo que puede hacer es sesgar esa percepción, esa evaluación hacia la amenaza, hacia lo peligroso. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, una persona que no sea altamente sensible, pues aquí vería, pues están todos, bueno, si estuviera en la reunión, ¿sabes? Si esta jefa fuera, vamos a imaginarnos que la jefa no es altamente sensible, es como, bueno, pues yo les estoy contando mis cosas, las están escuchando, les veo más o menos mirándome, pues las van a hacer. Una persona con alta sensibilidad a lo mejor capta, pues mira, hay una persona ahí que está con la cabeza, con el pelo rizado, que está con la cabeza más hacia arriba. Creo que este es un gesto de cuando está pensando esto, no lo voy a hacer yo así. Y voy a tenérselo que explicar de otra manera. Y otra persona está llevándose el boli a la boca porque a lo mejor está pensando que este plazo de tiempo no es suficiente. Y si simplemente tiene alta sensibilidad, a lo mejor pregunta a esta persona, Pepe, ¿tú crees que te veo a lo mejor un poco pensativo? ¿Crees que da tiempo? Y puede decir, hombre, yo veo el plazo un poco ajustado, ¿vale? Y puede utilizar la alta sensibilidad para bien. Si aparte de alta sensibilidad o no tiene alta sensibilidad, pero lo que tiene es trauma, lo que puede percibir es, bueno, esta persona ya me va a poner problemas, va a ser un fracaso, voy a tener que estar detrás de ella todo el rato. O sea, ya sesga todo hacia el peligro, hacia la amenaza, hacia lo catastrófico, ¿vale? Bueno, ya conocemos un poquito bueno, un poquito, espero que ya con claridad lo que es el rasgo. Ahora vamos a comprender qué implica ser altamente sensible desde la infancia hasta ahora. Porque si de verdad pudiéramos llegar a comprender profundamente lo que sea, ya no podríamos juzgarlo y seríamos naturalmente compasivos. De la comprensión emana naturalmente la aceptación y la compasión. ¿Cómo se vivió de niñas o de niños este rasgo, ¿vale? Y ahora me gustaría un instante que pensaseis vosotros en cuando erais niños, si esta sensibilidad en vuestra casa era bien recibida o no. Y voy a beber y os dejo un poquito de tiempo para que lo penséis un instante. Y la verdad que yo viendo a estos dos niños, he escogido a dos niños que me parecía que transmitían mucho con la mirada, como que atraviesa y como que ven más allá. Que esto a veces en niños hay más sensibles, me parece verlo también, como ver más allá de lo que es evidente, ¿no? Y cuando hay alta sensibilidad, bueno, también está bastante relacionado con esto que llaman niños de alta demanda, que no demandan más por gusto, ¿no? Ni por manipular, sino porque lo necesitan, ¿vale? Y por supuesto que esta alta demanda puede ser más difícil para los padres, es verdad. Pero los niños no son responsables de esa mayor necesidad
de cuidados o de contacto o de explicaciones o de lo que sea. Y es importante tomar conciencia de si hay una distancia más pequeña o más grande entre lo que se necesitaba de niño y lo que se recibió. Lo que se necesitaba muchas veces es que validen nuestras emociones intensas o que validaran nuestras emociones intensas, que se respetara un ritmo propio, sin prisa, sin sobreestimulación, que hubiera más contacto con la naturaleza, más calma. Estoy pensando yo, pues también, por ejemplo, cuando se va a cumpleaños multitudinarios, pues que se vaya un tiempo o que después haya un tiempo de calma, que haya menos etiquetas, menos, es que tú eres, es que con este milindres, es que ojo, hay que tener un cuidado, que menos comparación. Fíjate en tu hermano, que le da igual, que no se marea, que no tal, que está a gusto donde le llevemos, más abrazos y comprensión. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces son niños más cariñosos o que se benefician mucho de este contacto físico sostenido. Y también límites claros que los protejan y explicaciones, porque al tener este procesamiento más profundo, también pueden ver más los peligros y necesitan padres con límites muy, muy claros para sentirse seguros. Uy, lo que muchas veces recibió, pues no seas tan sensible, hombre, que no es para tanto. No llores, no exageres. Te voy a dar yo motivos para que llores. A mí sí que me daban motivos. O miradas de incomprensión, incluso de burla. El otro día me explicaba una mujer que sus hermanos se reían de ella por ser sensible cuando mostraba esta vulnerabilidad. También ha recibido exceso de responsabilidad y parentificación, que esto es que de alguna manera te haces cargo de tus padres en vez de tus padres de ti. ¿Qué pasa con personas así más sensibles? Pues que es fácil que cojan, que carguen con lo que no es suyo y que tu madre se ponga a contarte sus problemas y pretenda que tú la sostengas en vez de al revés. Lo que también muchas veces recibió es premios por complacer y amoldarse a otros y adaptarse y no molestar, o sea, por ser una niña buena o un niño bueno. Eh, y también pues recibió falta de sostén emocional y comprensión. Muchas veces, otras veces no, a veces los padres no, pues perfectos tampoco lo pueden hacer y a veces lo hacen bien, a veces no, y a veces eh, lo han hecho insuficientemente bien. Aquí no sé si conocéis el concepto de madre o padre suficientemente bueno de Winnicott, pero es como, bueno, o sea, hacerlo bien siempre no lo vamos a hacer, pero por lo menos en un porcentaje de veces suficiente para que haya cierta estabilidad y el niño se sienta amado incondicionalmente tal y como es. Y esta diferencia entre lo que necesitaba y lo que recibió puede hacer que haya diferentes heridas. Hay algunas más, pero aquí he querido explicaros tres bastante, que creo que son herida de abandono, sobre todo abandono emocional más que abandono físico, pero es el sentir que no hay alguien disponible, que tú necesitas algo y hay un desierto o un polo norte ahí fuera, que nadie te ayuda a regular tus emociones cuando son demasiado intensas. Eh, es verdad que yo creo que cada vez los padres son más sensibles a las necesidades sensibles de los niños, pero en nuestra época yo creo que muchos nos hemos comido en la cama temazos, como el miedo a la muerte. Yo hablándolo con mis primas un día es como es que, pues, sí, yo lloraba sola, yo también, pero es que lo decía en casa y decía, ahora no, ahora estos temas se abordan, por suerte, creo que, que en algunas cosas el mundo va mejor, en algunas. Herida de rechazo por percibir que cuando muestras esta sensibilidad se alejan de ti o desprecian o rechazan tu rasgo sensible. Y claro, cuando recibes esta herida de rechazo, a veces te vuelves una superheroína en determinadas cosas o muy exigente contigo misma para que no se note esto, para demostrar que no necesitas. ¿Vale? O la herida de injusticia por comprobar cómo tratan diferente a otros miembros de la familia o de clase por ser diferentes a ti. ¿Y qué costes tiene esto en la vida adulta? Pues, ¿qué pagamos por no conocer, comprender y cuidar nuestra sensibilidad? Pues sobre todo, para mí.
agotamiento y desconexión y estrés. Estos son como mis tres más así. Voy por en épocas más unos u otros, ¿no? Pero cuando no atiendo mi rasgo sensible, normalmente primero me estreso, luego me desconecto y luego me agoto. Y así voy, cada vez en ciclos más cortos y menos intensos, ¿no? Eh, Porque no hacerme cargo de mis sensibilidades, no hacerme cargo de mí, súper importante. Entonces puedo tener agotamiento porque el sistema nervioso en alerta permanente consume mucha energía, somatización, el cuerpo expresa lo que el sistema nervioso ya no puede procesar y hay alteraciones de un eje que nos puede hacer tener insomnio, estreñimiento, hiperadaptación, decir sí cuando quieres decir no y acumular rencor hacia otros o hacia ti misma por complacer cuando no quieres complacer. Desconexión del placer y de la salsa de la vida, porque estás tan saturada que ya no puedes sentir ni lo malo ni lo bueno. Dificultad para decidir por procesar tanto, la parálisis por análisis y culpa constante de sentir que pides demasiado, que eres demasiado, que molestas. Y muchas veces esto está introyectado de lo que nos han dicho. Es que tú y la sensación de olla express, de ya no puedo más, de depresión interna, de ansiedad, de estrés. Y ahora me gustaría preguntarte qué costes sufres más tú, si es más agotamiento, saturación, ansiedad, culpa, incapacidad para decidir. Os voy a leer un poco en el chat. Sensación de vacío, de desconexión del placer o rencorcillo por darnos cuenta de que estamos viviendo algo que no es exactamente la vida que nosotros querríamos. Una hija diagnosticada con autismo y altas capacidades a los 40 años. Y ella me comentó que yo tengo alta sensibilidad. Qué, qué bien que sea tu hija la que te haga reconocerte. Bueno, yo también conozco personas, ¿no? De más mayores con diagnósticos que a veces parece, "Oh, es que nos ponen una etiqueta y te encasillan, pero no te ayudan a reinterpretar tu vida y tu historia sabiendo que no hay nada malo en cómo eres, sino una diferencia con respecto al resto y que obviamente adaptarte a cómo viven el resto si eres diferente, pues es muy difícil. Mm, Me decían sensible y llorona. A mí también llorica. En vez de llorona, ahora sí que más llorona, pero llorica me sentaba fatal. De hecho, luego ya dejé de llorar, sobre todo delante de gente. Ya con los años me lo he vuelto a permitir, pero me ha costado mucho, ¿eh? Para no repetirlo. Yo estaba todo el rato en la falda de mis abuelas. Ay, me acuerdo de una paciente que la llamaban la lapa, porque necesitaba estar siempre pegada. Decía, es que me llamaban la lapa. Necesitaba todo el rato contacto físico. Yo miraba una foto de mi hermana y lloraba y lloraba. Mm. No quiso ir a fiestas de cumpleaños porque no toleraba el ruido, mi hija, hasta después de los 7 años. Las emociones no eran en general entendidas en tu contexto. Mi papá me sobreprotegió. Creo que él también tenía alta sensibilidad porque me entendía casi sin hablar. La olla express me representa perfectamente. Gracias, Sabina. Sensación de vacío, ira, tristeza, sobreestimulación. La olla express y el agotamiento. Agotamiento, hiperpensamiento. Todo esto. Agotamiento, dolores y tensiones, somatizaciones muy frecuentes. Agotamiento y saturación, desconexión del placer. Bueno, uy, madre mía, habéis participado mucho, gracias. Casi todos. Estoy en tratamiento psiquiátrico por insomnio, estrés y agotamiento, que muchas veces no se puede con esta intensidad y este demasiado sin, sin ayuda, si no atendemos todo esto. Disociación, desconexión. Yo me encerraba a llorar en el baño. Saturación, ansiedad, dolores físicos. Vale, todas. Bueno, yo ya os he contado las mías principales eh, y ya desde aquí quiero decir que esto no es normal, que no es un precio que haya que pagar sí o sí por tener alta sensibilidad, el pagar estos costes, ¿vale? ¿Cómo podemos evitarnos pagar estos costes? Cuidándonos, cuidando este rasgo y cuidándonos a nosotras. Y me parece que darle un contexto de conocimiento y de comprensión también nos ayuda a cuidarnos.
¿vale? Es como si alguien no sabe que es celíaca y se cocina recetas súper sanas y le sientan mal porque les echa harina de trigo. Y es como si lo estoy haciendo todo bien, ya sabes que eres celíaca y que esto no te sienta bien. Ah, pues ahora que lo sé, esto lo hago de esta manera, esto de otra, y ya de repente me sienta mejor, ¿vale? Pues con alta sensibilidad igual. Cuidarnos cuando somos personas altamente sensibles no es un lujo ni es egoísmo, es una necesidad y es la manera más amorosa y sabia que tenemos de proteger nuestra luz para poder habitar el mundo sin apagarnos. ¿Cómo atenderla y cómo atendernos? El otro día leí una frase que me gustó mucho, que es, podemos ser faros sin quemarnos, simplemente manteniéndonos firmes en nuestro sitio para que las olas no nos muevan de nuestro sitio. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos? Lo primero de todo, dándonos cuenta de que cuidarnos no es opcional y de que hay muchas cosas que nos afectan y nos influyen, que afectan e influyen a todos los seres vivos y nosotros como seres humanos pertenecemos a los seres vivos y a los animales, como dice Nazaret Castellanos, que me gusta mucho, te influye desde la postura hasta la luna, es que nos influye. O sea, la postura en la que me estáis escuchando ahora mismo influye mucho en lo que os llega, en lo que no, en cómo os sentís. Si la luna está llena o nueva, nos influye. Si las personas a nuestro alrededor, en nuestra casa, están estresadas o alegres, nos influye. Sobre todo a nosotras que captamos más eso, nos mimetizamos mucho del ambiente, sobre todo si no sabemos qué hacer con eso. Y tus emociones surgen de la interacción con todo lo que te rodea. Entonces, sabiendo todo esto, hay que hacer algo para priorizar nuestro autocuidado y para hacernos cargo de nuestra sensibilidad y hacernos cargo de nosotras. Y esto también es importante porque a veces cuando hay alta sensibilidad no atendida, las personas no pueden hacerse cargo de sí mismas. Suena un poco bruto, pero puede ser así. Porque es todo tan intenso y tan demasiado que o se pone un orden y se maneja esta sensibilidad con sensatez o puede incluso imposibilitar el hacerse cargo de uno mismo. Así que, ¿cuáles son para mí los cuatro pilares fundamentales? Pues que haya una higiene sensorial, que haya dosis medicinales de placer, saber cómo manejar los límites y las relaciones con otras personas y aprender a regular el sistema nervioso. Empezando por la higiene sensorial, pues gestionar la sobreestimulación, la cantidad de luz, de ruido, de estímulos táctiles, si nos molesta un cuello vuelto o unos zapatos, hacer pausas reales durante el día. Y ojo a esto de pausas reales, una pausa real puede ser mirar el móvil y mirar el WhatsApp, pero puede que eso no sea una pausa real porque estés ya en algo mental y esto sigue siendo meter información en tu sistema. Una pausa más real es asomarte a la ventana a mirar en el horizonte cómo se mueven las nubes o las personas cruzando el paso de cebra de tu barrio. ¿Vale? Cuidar también que nuestros ritmos sean más naturales, menos atropellados, ¿vale? Y más naturales, de más acordes a la naturaleza. Pues en verano a lo mejor podemos extender más el día, pero en invierno recogernos antes, cuando ya anochece, recogernos antes en casa. Tener el descanso nocturno como prioridad, pues también cada uno conoce si necesita dormir 7 horas o 9, porque no todo el mundo necesitamos 8, ¿vale? Respetar un horario. Si ves que eres altamente sensible, que te sueles sentir cansada o saturada, es importantísimo que te acuestes relativamente pronto. Pronto es antes de las 11. Y si no lo estás haciendo, y es muy difícil para ti, que lo vayas haciendo poquito a poco, media hora cada día, media hora antes o cada 4 o 5 días. La oscuridad total también puede venir muy bien, que la temperatura sea cómoda, el pijama. Evitar la multitarea cuando sea posible, o por lo menos descansar de la multitarea a ratos, si la necesitas en el trabajo, pero descansar a ratos. Y tiempo en la naturaleza, que la naturaleza normalmente no nos sobreestimula. No se ponen todos los pájaros y los animales a hacer ruido a la vez por distintos sitios. Y desconexión de medios y redes sociales, hacer un detox de vez en cuando y sobre todo parar a determinada hora y si notas que te sienta
claramente mal y te afecta la información, sobre todo ahora, siempre, pero bueno, ahora que parece que el mundo está más convulso, pues dosificar mucho la información que te llega. Y puedes incluso pedir, yo pido a veces que me cuenten las cosas en vez de verlas yo, para que me deje menos impacto. Y bueno, y pido que me las cuente alguien que sabe cómo me las tiene que contar, mi chico. En alta sensibilidad, menos espacio. Dosis medicinales de placer. Lo bueno que tenemos en alta sensibilidad también es que cualquier cosita, como lo amplificamos y nos llega más, nos puede relajar antes o nos puede regular antes. O sea, tocar un tacto agradable. Estas alfas que me he comprado yo para los reposabrazos son como un tacto súper agradable, tipo terciopelo, ¿sabes? Pues tener a mano cositas suaves, agradables, algo caliente, tocar algo caliente, actividades creativas, las actividades manuales, pintar, hacer cerámica, movernos sin objetivo, movernos porque sí, por placer, movimiento intuitivo, katsugen o contact, tipos de movimiento en los que estás muy en contacto contigo y con el cuerpo y no pretendes llegar a ningún sitio, ni a tener que hacer nada. Música suave. Y de nuevo, dentro de dosis medicinales de placer, tiempo en la naturaleza, en lo que más te guste, playa, montaña. Cuando digo tiempo en la naturaleza, parece que hay que ponerse las botas de montaña y hacer una excursión de todo un sábado. No, puede ser también ir al parque que tengas cerca de tu casa y cuando ya el tiempo lo permita, descalzarte un poquito y andar descalza, hacer un picnic, mirar los árboles, tratar de escuchar los sonidos del agua o de los pájaros. El tercer pilar son los límites y las relaciones. Es crucial en alta sensibilidad hacer como o sea, ponernos seriamente a evaluar de mis relaciones quién me drena energía y quién me da energía, quién me calma o me da alegría, no me calma, pero me da buena energía. ¿Por qué? Porque muchas veces, como tendemos a decir que sí a lo que nos viene, pues nos relacionamos con personas que no nos aportan mucho o no nos sienta bien. ¿Sí? Entonces, yo os pediría que hoy, mañana, os paréis un poco a pensar de todas las relaciones sociales que tengo, en realidad, cuáles no me aportan tanto y yo estaría mejor sin pasar tanto tiempo con ellas. Y al revés, cuáles me sientan bien y podría potenciar un poco más. Muy importante también detectar el mecanismo de complacencia, la dificultad para poner límites sin sentirnos culpables, practicar cómo hacerlo con asertividad, con tranquilidad. Eh, También, aparte de poner límites, aprender a pedir y a recibir ayuda con gracia, como, oye, ¿puedes esto? El no ya lo tienes, ¿no? Pero ¿por qué no vas a poder pedir? Que a veces nos cuesta pedir. Y también tratar de rodearte de personas afines que respeten tu sensibilidad. No quiero decir que solo te relaciones con personas sensibles, pero que en tu círculo cercano sí que tengas algunas personas con las que puedas relacionarte como en igualdad, que sientas que escuchan como escuchas tú, que puedes hablar profundamente de tus emociones, cómo te gusta hablar contigo misma, ¿vale? Y bueno, aquí no digo nada de la naturaleza, pero ya habéis visto que he puesto a tres chicas saliendo a la naturaleza, así que naturaleza. Y por último, regulación del sistema nervioso, que todas las cosas que os he dicho antes, quedar a tomar un café con una muy buena amiga, regula el sistema nervioso, escuchar una música que te guste o abrazar algo suave también, pero de una forma más específica conocer cuándo estoy en esto que llamamos ventana de tolerancia, que no es más que cuando estoy en calma y conectada. Algo así porque como sería este espacio, que cuando me paso y me voy saturando, estoy por arriba y cuando me he saturado mucho, ya lo que hago es que caigo en picado para abajo y colapso, ¿vale? Y ya no estoy dentro de este espacio de conexión. Y cositas que se pueden hacer. Lo primero, conocer cómo es cuando estoy ahí y cuando no estoy ahí, darme cuenta de cuando me estoy saliendo de este lugar y detectar patrones en los que estoy empezando a desregularme, que puede ser estoy pensando algo, porque también tenemos una sensibilidad más grande a nuestros propios estímulos, un estímulo interno, estoy pensando esto y me está sentando mal, o he percibido este gesto, o me he tomado
matcha latte que se supone que sienta bien y me he puesto como una moto. Esto me ha pasado a mí. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo me he sentido? ¿Dónde lo he sentido? A veces me doy cuenta tarde, pues voy hacia atrás. ¿Qué ha pasado justo antes? ¿Qué podría haber hecho? O sea, empezar a detectar patrones de desregulación y también como un perfil sensorial de... eh, a mí los ruidos me dan más o menos igual, pero la luz me afecta mucho o lo que sea, ¿vale? Respiración para volver al centro, que hay respiraciones concretas que pueden ayudar a subir o bajar dentro de, bueno, a subir la activación o bajarla según si estoy más en colapso o más en hiperactivación. Luego masajes, cantar, actividades en grupo, bebidas calientes, caminar descalza, la naturaleza, por si nos lo había dicho. Bueno, me gustaría preguntaros si de estos cuatro pilares los tenéis como presentes, como es una prioridad, no es opcional hacer estas cosas para poderme encontrar bien y para poder sostenerme a mí misma, o pues aunque lo sepáis, porque a lo mejor no os he descubierto el oro y el moro, pero son cositas que no practicáis como con la constancia que necesitaríais. Muy importante también el darnos cuenta antes de llegar al rojo de cuando estamos empezando a saturarnos. Y estos semáforos que se utilizan a veces con los niños, utilizarlos con nosotras mismas, como, bueno, ¿cómo me he levantado hoy? Bueno, por supuesto también, aquí hay algún hombre, pero somos sobre todo mujeres, tenemos una ciclicidad cuando la tenemos, ¿no? Que o sea, cuando tenemos la menstruación es que no tiene nada que ver cómo estamos en un momento que en otro. Pues cuando yo ya me noto que me he levantado en un naranja porque estoy premenstrual perdida, a lo mejor voy a tener que cuidarme mucho más. O sea, voy a tener que hacer más pausas, que mirar más el ritmo, ¿vale? Y, y puedo hacer estas pausas reales en cualquier momento. Bueno, he puesto esta foto, pero me acuerdo de una paciente que cuando se sentía saturada en el trabajo, bajaba al coche y hacía una meditación breve que yo le facilité, que es un stop de mindfulness, que son 3 4 minutos. Pero lo hacía ahí y decía, bueno, pues otros se van a fumar, yo me voy al coche y subo como nueva. Pues ya has permitido que este termómetro no vaya subiendo, sino que baje un poco, ¿vale? Y por último, os quiero hablar ahora, madre mía, lo que rajo, voy a beber un poco, del programa que he creado que se llama Sensible y Sensata, para que la sensibilidad pase de ser un problema a ser una fortaleza. Y si en este webinar te has sentido identificada, pero tienes miedo de no poder cuidar esta sensibilidad, este rasgo como necesitas, o a lo mejor sabes que sientes mucho y que te exiges demasiado, o no puedes desconectar y descansar bien cuando hay algo que ha pasado en el día que te preocupa, o te resulta muy difícil poner límites y te adaptas con esta respuesta de complacencia a los demás sin darte cuenta, o dándote cuenta, que casi es peor porque entonces pues es probable que te enfades contigo misma y estás cansada o agotada, como me habéis dicho bastantes de aquí, que estáis o frustrada o desanimada por todo ello. Y si quieres que tu sensibilidad deje de ser una carga y pase a ser tu fortaleza, o te apetece ya de una vez instalar el hábito de autocuidarte con naturalidad, sin que sea ahí tan complicado, apoyado este hábito en la creencia de que cuidarte como persona altamente sensible no es opcional. Pues te presento Sensible y Sensata, que es un programa online que va a ser en directo, que va a ser en grupo, que va a ser un espacio seguro y cuidado para dejar de pelearte con tu naturaleza y para aprender a vivir en favor de ella, para seguir siendo sensible, sí, profunda, perceptiva, empática, intuitiva, pero también sensata, con foco, con límites, con cuidado, con dirección, porque sensibilidad, si no viene acompañada de sensatez, se vuelve hiperadaptación, ansiedad, insomnio, culpa, agotamiento. Y al revés, si nos ponemos una coraza y escondemos nuestra sensibilidad y la metemos ahí debajo de la alfombra, que ya os adelanto que desaparecer no va a desaparecer, se vuelve dureza, desconexión, rigidez, insatisfacción, vacío, o esa sensación como de tirar para adelante, vale, voy avanzando, pero
pero sin alma. Y pensando, ¿esto es todo? ¿Esto es la vida? Por eso vamos a aprender a unir sensibilidad con sensatez, para vivir una vida con más calma, más autenticidad y sentido y conexión. Sensible y sensata. Veis que la parte de sensible lo he puesto en lo que sería el hemisferio derecho, porque es el hemisferio que está a veces en predominio en las personas con alta sensibilidad, y vamos a hacer que este hemisferio se integre con la sensatez del hemisferio izquierdo. Sabéis algunas personas que estáis aquí, que trabajáis conmigo o que os habéis formado conmigo, que trabajo bastante esta integración de hemisferios, y en el programa también lo vamos a hacer. Porque cuando eres sensible y te vuelves sensata en atenderte como necesitas, la sensibilidad deja de arrasarte y empieza a guiarte, empieza a servirte de brújula para saber lo que necesitas hacer para encontrarte bien. ¿Y qué vamos a aprender? A reconocernos sin juzgarnos, revisaremos nuestra infancia para ver si esa niña o ese niño necesitaba algo que no pudo recibir y poder dárselo ahora, y sobre todo darle la aceptación y el reconocimiento de que está bien que sea tal y como es. Y identificar esta zona de activación óptima, la ventana de tolerancia, y cómo volver a ella cuando nos hemos salido con herramientas somáticas, cómo dejar de agotarnos en las relaciones, aprender a poner límites, diferenciar lo que es empatía de compasión para no salirnos de nuestro centro cuando queremos ayudar a otras personas, ya sea porque somos terapeutas o porque queremos estar presentes con amigos. Definir los mínimos no negociables para sostener nuestra energía, nuestro placer y coherencia en nuestro día a día. Comprender dónde se está drenando la energía, y aprender un poquito también de nuestro perfil sensorial, de cómo somos cada uno, que cada uno es diferente. También vamos a aprender algunas pautas de cómo alimentarnos, suplementarnos, descansar o movernos, a reconocer los patrones de complacencia o de adaptación de los que ya hemos hablado. Vamos a trabajar nuestras partes internas, incluida la salvadora y la perfeccionista. La salvadora es la que quiere ayudar sí o sí al que ve, es que no es que veas que está sufriendo, es que lo sientes, sientes su dolor, entonces quieres sacarlo de ahí, ¿no? Pues vamos a trabajar con esa y con la perfeccionista. También hay en alta sensibilidad a veces mucha exigencia para hacerlo todo bien, no me vayan a rechazar o no vaya a rechazarme yo misma por no hacerlo todo bien. Y la propuesta es salir con un manual personal que sirva de mapa para tener una guía y no volver a perderte cuando la vida, que ya hemos visto cómo es la vida moderna, pues te traiga tantas cosas que si no sabes manejarlas y sabes cómo cuidarte y atenderte, te pueda volver a hacer colapsar o saturar. Y lo más importante, que aquí no os lo voy a poder transmitir, pero que en realidad en el taller mm, va a ser de lo más valioso, que es el poder compartir en círculo y sanar lo que sanan otras mujeres o otros hombres gracias a nuestras neuronas espejo y al poder del círculo. Lo bueno que tiene la alta sensibilidad también es que, bueno, tiene algo bueno y algo malo, ¿no? Podemos traumatizarnos más que otras personas viendo algo que pasa, que no nos pasa a nosotros, pero que vemos que les pasa a otros, pero también podemos sanar lo que sanan otros por esta resonancia emocional que tenemos. Estoy acordando de en la última formación que he dado de reconexión hemisférica, que decía una mujer que había sanado gracias a ver cómo sanaba otra mujer algo parecido, que algo le había hecho clic y se había solucionado. Entonces, lo que vamos a hacer juntos es no solo sanar lo que sabemos que nos pasa o que tenemos que sanar, sino otras muchas cosas que van a resonar y que vamos a sanar a través de nuestros compañeros. Va a ser los jueves de abril por la tarde, de 6:30 a 8:15, más o menos. Eh, Se va a quedar grabado durante un año. Y sí que al final, todos los días, va a haber una parte más íntima donde vamos a trabajar más concretamente con las personas que estén, y esta parte, aunque se va a grabar, solo se va a poder ver una semana para respetar la intimidad y poder hacer un trabajo más profundo. Va a haber un grupo de WhatsApp que crearé una semana antes y seguirá una semana después del curso. Hay PDFs, cuadernos de trabajo, los audios de las prácticas por separados, como en otras formaciones que habéis hecho algunas personas de aquí. Sabéis que esos audios los tienes descargados para poder utilizarlos ya siempre. Y
las dudas que las puedes plantear por el grupo de WhatsApp, por email si es algo más íntimo que me quieres explicar solo a mí, o si es una duda más técnica, en la propia plataforma tienes tu apartado de comentarios. Y ya he dejado directamente en el curso, que ya está montado, un bonus con dos meditaciones en audio, también descargables. Una es de permisos para mí, que es para que no esperes a que nadie te autorice a hacer lo necesario para vivir tu propia vida. Y la otra es una meditación de mindfulness de escaneo corporal, para empezar a familiarizarnos con escanear las sensaciones de nuestro cuerpo y poder utilizarlas después de brújula de cuando estamos en este semáforo emocional pasando de un lado al otro, ¿no? De un color a otro. Y un bonus que solamente va a estar disponible hasta el 28 de marzo. No hay mucha urgencia, quiero decir, tenéis 3 días desde ahora para pensároslo, que estamos a 25, pero sí que quiero premiar a las personas que reserven con un poquito de tiempo con este reto que hice hace un año y pico o así, que incluye 3 prácticas corporales mm, que me parece bastante valiosas para poder bajar, sobre todo cuando sobrepensamos mucho, poder bajar la atención al cuerpo y de 3 formas diferentes. Y creo que puede servir también como de preparación previa para el taller. El precio o la inversión, como prefiráis llamarlo, lo mismo es, son 89 euros hasta el 1 de abril y sabéis que hasta el 28 de marzo incluye este reto cuerpo sentido, ¿vale? Con el bonus de las meditaciones, el grupo de WhatsApp, los 5 directos que van a ser los 4, después de Semana Santa, los 4 jueves estos de abril, más luego otro jueves después de un mes. Primero para que haya una continuidad, pero después para ver al cabo de un mes cómo estamos y en qué necesitamos a lo mejor incidir un poquito más, ¿vale? El soporte por todas estas vías. Y después, para si queréis apurar un poco más y pensarlo más, pues va a valer de todas maneras 111 euros, que es una inversión bastante razonable por lo que se ofrece. Y me gustaría que os fuerais de este webinar con esta idea muy clara de que cuidarse no es opcional, de que podéis necesitar cosas diferentes a las que necesitan otras personas para estar reguladas y para estar en calma, y está bien, porque igual que una orquídea necesita regarse una vez a la semana y esto no es un capricho, es una necesidad, vosotros podéis necesitar hacer una rutina por la mañana o tener más pausas o limitar el contacto social con determinadas personas o ajustar algo por vuestra hipersensibilidad sensorial, ajustar uno de los sentidos de alguna manera, o sea, determinadas cosas. Para un cactus sí que puede que sea un privilegio o un capricho que le rieguen una vez a la semana, ¿no? Pero para una orquídea no. Y vuelvo al principio. Cerramos con este cierre cíclico de que lo que te pasa es que tienes un cerebro diferente, no es que tú lo elijas, que recibe más información, tienes menos filtro, así que el filtro lo tienes que poner tú y que la procesas más profundo. Y esto, sin entenderlo y atenderlo, te lleva al agotamiento, pero entendiéndolo y atendiéndolo te lleva a tener una mayor capacidad de disfrute y de conciencia de lo que necesitas y una mayor capacidad de conectar con los otros, con tu mundo interno y con la vida. Y bueno, me gusta mucho esto que lo vi hace tiempo en Instagram. Ahora no puedo, estoy ocupada. Estoy viendo una puesta del sol. Cómo es importante empezar a ocuparnos con estas cosas que no están tan valoradas en el mundo actual, pero que son las que realmente nos permiten que nuestro sistema nervioso se regule y que podamos vivir vidas habitadas por nosotras mismas. Y idea súper importante, no podemos normalizar estar mal, porque muchas veces lo normalizamos hasta que llegamos a un punto que ya necesitamos ayuda terapéutica, de medicación, de lo que sea, para poder sobrevivir. Y no, nuestro bienestar es nuestro estado natural, siempre que nos permitamos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Así que espero que con todo lo que os he contado os den más ganas de respetar esta naturaleza sensible
que veáis que sois sensibles, no difíciles, y que merecemos todas ponérnoslo más fácil. Esto es todo lo que quería contaros. Madre mía, menos mal que quité ayer diapositivas, menos mal. Os voy a leer un poquito por aquí. Me ha ayudado el chikún. Bueno, quería, quería preguntaros si ahora os veis con más capacidad de cuidaros después de saber qué es vuestra mm, naturaleza, que no es un capricho, que no es un lujo, que es una necesidad y que realmente yo pienso, si viéramos esta necesidad en un niño o en una mascota, ¿sabes? Que te dicen, necesita esto para estar bien, tu gatito o tu hijo, se lo daríamos, ¿no? Pero a nosotras no nos lo damos. Y ahora sí que si me queréis compartir algo, a ver, estoy viendo por aquí, estudio diferentes formas de sanación. Bueno, también hay muchas sanadoras, terapeutas altamente sensibles o personas de atención al cliente. Pues claro, esto se nos da. O artistas, ¿no? O que trabajan con las manos. ¿Cómo limpiar la energía de las personas pesadas? Bueno, esto, bueno, me lo voy a interpretar como, como si fuera ya una pregunta de las del final. Ah, Mafalda es mi ídola, Sabina. Más que limpiar la energía de las personas pesadas, es cómo estar en presencia de alguien con una energía pesada para no tenerme que limpiar después esa energía. Bueno, y cuando nos ha pasado, pues sí que limpiárnoslo después. Esto puede sonar así como un poco esotérico, ¿no? Limpiar energía. Pero está demostrado que tenemos un campo electromagnético que emana desde el corazón, que es súper grande, mucho más grande que el mental, y que cuando entramos en contacto con otra persona entra en resonancia y nos podemos contagiar. Y bueno, se pueden hacer cosas, lo primero de todo, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hay que ver luego a cada uno lo que le funciona mejor. Pero sobre todo es centrarnos en nosotros y en nuestra energía, o sea, en nuestra energía que puede ser nuestra columna vertebral, o sea, es como pues siento mi columna vertebral, siento mis pies en el suelo y no me voy detrás de esta persona, no, no me voy hacia adelante, me quedo alineada. Puedo imaginarme también que tengo cierta barrera que me protege de esta persona. Te lo puedes imaginar, como te pones un... Aquí también creo que hay alguna mujer a la que acompaño que ya ha utilizado esto como un impermeable. Me pongo mi impermeable, me lo cierro porque voy a entrar aquí en esta casa en la que sé que tengo que venir porque quiero, porque a veces tenemos que ver, por ejemplo, a familiares enfermos con mucha mm, bueno, pues que están muy malitos o amigos, queremos verlos, pero sabemos también que puede ser difícil para nosotros, pues me pongo esto para poder estar presente, pero intentar que no me lleve esto, ¿vale? Ahora sí que si alguien quiere abrir el micro, ay, madre mía, que hay Lu por aquí que vive en un rojo continuo. Hay veces que hay momentos cuando ya es un rojo continuo que no vale, obviamente, con un stop de mindfulness de 3 minutos. Es como, o sea, necesito pues un fin de semana de fuera redes, fuera todo, amorcito de las personas que me den más corregulación. Es un agotamiento muy intenso. Me cuesta identificar relaciones que no me hacen bien. Esto también, a medida que vamos dándonos lo que necesitamos, nuestra sensibilidad se va haciendo más brújula y podemos captar más antes quién nos sienta bien, quién no, quién nos sienta bien en cierta medida. Yo tengo amigas con las que me llevo muy bien y que puedo estar con ellas un tiempo, porque son muy intensas, o yo misma soy muy intensa para otras personas, lo sé, y me tolerarán un ratito, ¿no? Pero no todo el tiempo. Bueno, pues no sé, gracias a todas vosotras por escucharme. Claro, completo, os vais con más comprensión, espero que sí, con más comprensión y más compasión hacia nosotras y hacia ese rasgo. Estar con mi madre me drena. Bueno, esto es un temazo, estar con las madres. Bueno, es que por aquí veo unas caras que sabemos de lo que hablamos. Sí, a ver cómo lo digo. Que nos hayan dado la vida no quiere decir que tengamos que estar
aquí dispuestas a escucharlas siempre que lo necesiten y menos cuando siguen en un rol más infantil que adulto, que a veces nos drena por eso. Y al mismo tiempo aprendiendo estrategias de asertividad, de no salir de nuestro centro, de poner unos límites, pues se puede graduar el contacto que se quiere y que es bueno para una tener con su madre. Y puede que ahora sea uno y que después sea otro. Cuando tú ya vas permitiéndote más estar en tu centro, decir las cosas claras, porque a veces tampoco expresamos claramente lo que queremos. Como mi madre me pone la cabeza como mogo porque me cuenta tal, le has pedido claramente esto y si no lo has respetado has puesto una consecuencia o, o no. Diferenciar la alta sensibilidad con temas de inseguridad. Sí, bueno, la inseguridad. eh, que puede ser más fácil en alta sensibilidad porque también son niños que pueden ser más prudentes o ver más las consecuencias de riesgo de los actos, pero cuando es una inseguridad de base, de desconfianza, por ejemplo, en una misma, eso ya no es alta sensibilidad, eso es trauma, eso es que ha pasado algo que te ha hecho que no puedas o que se vaya la confianza en ti misma o que no hayas podido desarrollarla. A veces, mira, por aquí hablaba alguien de sobreprotección, a veces la sobreprotección nos hace inseguros y en alta sensibilidad los padres también, si encima son sobreprotectores, o sea, son altamente sensibles, pueden ser demasiado sobreprotectores y no fomentar la autonomía del niño que haga que tenga la suficiente seguridad. La complacencia en paz también resultado de evitar el conflicto que drena. Sí, pero esta complacencia, si es elegida, es como, mira, esto me drena y voy a decir que sí por decirlo, ahí no te está haciendo daño. El problema es la complacencia en la que ni tú mismo te estás dando cuenta de que te estás traicionando o te das cuenta, pero no puedes evitar hacerlo porque te da terror o sea, o la distancia emocional que te pueda poner la persona o el rechazo que pueda sentir el otro. Súper claro, explicado. Muchas gracias, Manina. Formas de sentir que he tenido siempre y eso alivia. Eso era sobre todo lo que quería, como alivio, o sea, validar lo que nos ha pasado y saber que es normal y también que ya como adultas tenemos que hacer algo nosotras con esto. El enfoque de hacer un superpoder, de la sensibilidad un superpoder. Mi resumen sería sentir desde siempre que algo estaba mal en mí, ser un bicho raro. Mira, el otro día en un reel decía yo, ¿no os habéis sentido nunca unos bichos raros? De, ¿por qué ellos pueden hacer esto y yo no? Y me tengo que quedar así. De adulta lo que decías, vivir sin ganas, claro, por amoldarnos a lo que no somos. Gracias, Susana, por tus palabras. Enriquecedor todo lo que nos has transmitido. Vale. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo de diferenciar esto de otras cosas? Ya os digo que a veces también, a veces queremos diferenciar esto. Es como, pero esto es alta sensibilidad o trauma o hay más cosas por ahí, ¿eh? O altas capacidades o desorden de procesamiento sensorial y más allá de ponerle una etiqueta o otra, lo más importante es cómo me siento yo. Si no me siento bien, es que algo no estoy atendiéndolo como necesito. Da igual de dónde venga. O sea, a ver, no da igual de dónde venga, porque si es trauma voy a necesitar ir como al origen y tal, pero de momento lo que beneficia a una persona con alta sensibilidad me va a beneficiar a mí también a estar más regulada si estoy sensibilizada por un trauma. Estoy empezando a descubrir la fuerza que hay en la vulnerabilidad. Qué bonito, Sabina. Margarita, yo nací sensible, pero luego se complicó con un trauma con mi madre. Bueno, es que hay muchas personas que no parecen sensibles y que lo son, que han tenido que, que ponerse corazas grandes para no sufrir. Me decía el otro día una paciente también, a ver, es que yo no soy de contar las cosas por ahí profundamente porque y yo le decía, ¿a tu marido tampoco? Y dice, sí, a mi marido sí, hombre, mi marido tiene una gestión emocional que se lo cuento todo y me explayo muchísimo y me sigue y subo para arriba y digo, entonces, ¿eres o no eres de contar las cosas con profundidad? Porque yo la veía que sí, ¿sabes? Que sí. Dice,
A ver, lo que quiero decir es que en mi casa, como si hacía eso se reían, pues no lo hacía o no me entendía, no lo hacía. ¿Vale? Entonces, claro, es que hay contextos y contextos. Hay contextos en los que ser vulnerable o ser así es una fuerza y otros en los que ponernos la coraza es lo mejor que podemos hacer. Y otros que complacer en un determinado momento, pues mm, si estás en un ambiente de trabajo del que no puedes salir en un determinado momento, pues bienvenida la respuesta de complacencia o la disociación o todo, pero que no sea el grueso de tu vida, que tengas espacios en los que sí que puedas ser tú plenamente, con tu sensibilidad, que no la tengas que esconder, o con tu intensidad, que, que yo soy muy intensa. Y a veces es como, "Uf, madre mía, tener que estar ahí como tapándola". Gracias, Esther. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho. Ya os mandaré un email mañana con la info del programa y con el test también para que os hagáis el test de alta sensibilidad, ¿vale? Y nada más, cualquier cosita me preguntáis, ¿vale? Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias sobre todo también a las que os ponéis la cámara, que me ayuda mucho veros la carita. Un besazo.